GAiN Américas reúne a más de 100 comunicadores en Estados Unidos. Evangelismo Femenino celebra decisiones por Cristo en Sudamérica. Afectados por terremoto en Turquía reciben asistencia de adventistas de Moldavia y de ADRA Rumanía. Proyecto de Radio Mundial Adventista en Ucrania ofrece servicios a comunidades locales. A continuación, el desarrollo de estas y otras noticias aquí en ANN. Comunicadores Adventistas se reunieron para participar de GAiN Américas, que se llevó a cabo del 7 al 11 de junio en la sede de la Iglesia Adventista de América del Norte, en Columbia, en los Estados Unidos. Estamos aquí en la sede de la División Norteamericana, donde durante 4 días las 3 Américas estuvieron juntas compartiendo información y nuevas ideas sobre cómo mejorar el proceso de predicación del Evangelio. Más de 100 profesionales de América del Norte, América del Sur y América Central participaron en el principal encuentro adventista sobre comunicación y tecnología al servicio del Evangelio. También estuvieron presentes participantes de Asia y otras regiones del mundo. El evento empoderó a comunicadores para la misión y el evangelismo a través de capacitaciones significativas, paneles y sesiones temáticas. El GAiN Américas contó con más de 15 oradores que expusieron temas como producción de contenido, videografía y fotografía, noticias, podcasting, juegos, tecnología, innovación e inteligencia artificial. También fue posible ver informes de todo el mundo que mostraron cómo varias regiones de la Iglesia Adventista están utilizando los medios de comunicación y los medios digitales para compartir el Evangelio. De acuerdo con los líderes de comunicación de la Iglesia Adventista Mundial, el GAiN también busca elevar el nivel de comunicación entre los adventistas de todo el mundo. El GAiN celebró un culto especial de compañerismo y adoración. Durante el sermón, el pastor Billy Biaggi, vicepresidente de la Iglesia Adventista, destacó el valor de la comunicación para la misión. Biaggi recordó el lema del aniversario 160 de la denominación, Elegidos para la Misión, y declaró: "Fuimos llamados a usar la tecnología que Dios nos dio para testificar al mundo". Los líderes mundiales y regionales de comunicación dirigieron una santa cena, donde los participantes reasignaron talentos, esfuerzos y visión a la misión y el discipulado. El GAiN Américas fue la primera edición general presencial del evento desde el inicio de la pandemia. Durante casi 2 décadas, las conferencias GAiN han capacitado a comunicadores con herramientas, estrategias e ideas para un ministerio efectivo en comunidades digitales. Desde su inicio en 2004, el GAiN se ha convertido en una plataforma global para la creación de redes, capacitación y colaboración. El GAiN Américas es el primer evento continental del GAiN Continental de la Sede Mundial Adventista en 2023. La Radio Mundial Adventista organizó una convención para los oyentes en la región noreste de Nigeria. Esta fue la primera de su tipo, reuniendo a oyentes de los estados de Kano y Katsina, entre otros, para interactuar con los productores, presentadores y líderes locales de la Iglesia Adventista. La mayoría de los asistentes eran no adventistas, que desarrolló un gran interés en escuchar las transmisiones de la radio. La convención tuvo como objetivo interactuar y mostrar aprecio por los oyentes dedicados que han sintonizado los programas de la Radio Mundial Adventista a lo largo de los años. El pastor Joanna Harry, presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo día en el norte de Nigeria, dio la bienvenida a los participantes y los animó a defender las verdades bíblicas que escucharon a través de la radio. El evento incluyó un concurso bíblico, testimonios, oraciones y presentaciones musicales. Además, el programa brindó atención médica gratuita y distribuyó alimentos, ropa y zapatos. 7 personas respondieron a Cristo y se bautizaron, destacando el impacto positivo de los esfuerzos de divulgación de la radio. Esta semana, Advent Health presenta la inspiradora historia de Roy Caldwood, un soldado jubilado del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial.
Roy recibió una membresía honoraria en Advent Health Wellness Center Wesley Chapel, en Florida, por su dedicación a la salud y el bienestar. Como centenario, el compromiso de Caldwood es una fuente de inspiración para otros. Tras el fallecimiento de su esposa, Roy se embarcó en un viaje de acondicionamiento físico por sugerencia de su hija. La capacidad de Caldwood para realizar más de 30 flexiones muestra su fuerza física. El excombatiente expresó su placer de mantenerse en forma, sentirse más ágil y olvidarse de su edad. Lo disfruto, me mantiene en forma, me hace más ágil y me olvido de mi edad. Me dicen que tengo 100 años y no me lo creo. El presidente de Advent Health Wesley Chapel, Eric Wagsnes, expresó su gratitud por el servicio de Caldwood al país y mostró alegría por ayudarlo a lograr sus objetivos de acondicionamiento físico. La Escuela Adventista del Séptimo día de Joinville, en Santa Catarina, en el sur de Brasil, organizó el evento Happy Pet Day para recolectar y donar alimentos para mascotas a 2 organizaciones de protección animal. El evento reunió a numerosos perros, gatos, conejos y hámsters acompañados de sus dueños. El proyecto de recaudación de fondos comenzó en la escuela y contó con la participación activa de padres, estudiantes y empleados. La programación realizada en una plaza central fue el punto culminante de la campaña. Además de brindar una oportunidad para que las familias pasen tiempo juntas e interactúen con los animales domésticos, el evento ofreció servicios gratuitos como evaluaciones veterinarias, orientación, regalos para el cuidado de mascotas y un curso para perros. La campaña no solo recolectó casi 1 tonelada de alimentos para mascotas, sino que también facilitó las adopciones de animales, contribuyendo al bienestar de ellos. Después de la pausa, conoceremos un proyecto iniciado de la Radio Mundial Adventista en Ucrania, que ofrece una amplia gama de servicios para las comunidades. Ya volvemos. Seguro que a tu alrededor pasan cosas que no logras entender, ¿no es así? Muchas veces no tenemos idea de lo que Dios está haciendo, pero es justamente en esos momentos en donde debemos recordar que Dios reina. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Cuando el mañana te deje inseguro, Él te da la garantía de que hay tiempo para todo. Si las tragedias de la vida angustian tu corazón, Cristo te invita a lanzar sobre Él tu ansiedad y promete cuidar de ti. No hay herida que Él no pueda curar. No hay vacío que Él no pueda llenar. No hay distancia que te haga estar solo. Sé fuerte y valeroso. Él estará a tu lado, donde quiera que tú vayas. Esperanza en Acción es el nombre de un proyecto de la Radio Mundial Adventista en Ucrania. La iniciativa brinda asistencia al pueblo a través de un vehículo equipado que ofrece diversos servicios. Recientemente, Esperanza en Acción visitó la ciudad de Dubno, en la región de Rivne, atrayendo alrededor de 200 personas que se registraron para participar en el proyecto. El tráiler, ubicado estratégicamente en el centro de la ciudad, ofrece una amplia gama de servicios como consultas médicas y psicológicas, así como masajes y cortes de cabello. Además, los visitantes pueden recibir apoyo espiritual registrándose en la escuela bíblica para estudiar la palabra de Dios en formato en línea.
Este trabajo social llevado a cabo por la comunidad adventista local desempeña un papel vital en obtener el apoyo positivo de las autoridades de la ciudad. Los líderes adventistas de la región del sur de África y del Océano Índico están motivados por una profunda pasión por compartir el mensaje de Jesucristo. Ellos están interesados en alcanzar a los pueblos que aún no conocen de Cristo. Creo que es increíble que estemos alcanzando a la comunidad hindú de Durban. Muchos de mis amigos son hindúes, incluyendo a mis suegros. Déjame decirte que por primera vez, ellos han estado aquí toda la semana para este increíble programa. Sus corazones estaban tan impresionados que levantaron la mano para aceptar a Cristo como su Salvador. A mi esposa le hizo mucha ilusión. Así que debo decir que creo que este enfoque es muy valioso a la hora de trabajar. Es decir, nosotros como adventistas siempre le tendimos la mano a otros cristianos y les enseñamos la verdad del sábado y de lo que está escrito en las profecías y todo eso. Pero no habíamos ido a quienes no conocían a Cristo. Para mí fue una gran experiencia poder saber exactamente lo que Dios espera de mí. La cumbre de liderazgo nos abrió los ojos y aprendimos cómo hacer evangelismo en términos transculturales. Ha sido una buena experiencia al ver los métodos y las formas en que podemos llegar a los demás sin tener un estereotipo. Cuando vuelva a casa, creo que hay muchas cosas me llevo en términos de tratar con otras culturas. ¿Cómo podemos hacer evangelismo? Y también estar dispuestos a satisfacer las necesidades de la gente. No solo darles testimonio de Cristo, sino también es satisfacer sus necesidades. No soy miembro de la Iglesia, pero fui invitado por mis familiares, Jason y Shamla Samuels. Estuve aquí una semana y disfruté de la sesión de oración con mi esposo. Ha sido una experiencia maravillosa aprender sobre el Señor Jesucristo. He disfrutado cada momento y continuaré aprendiendo con la ayuda del Señor y con mi familia. He disfrutado cada momento y junto con mi esposo, incluiremos a nuestros hijos en el futuro. Me llamo Alison Dan Rush. Voy a cumplir 17 años y me acaban de bautizar. Siempre ha estado en mi corazón ser bautizada. Esta semana, las enseñanzas del Dr. Faisal me han inspirado y conmovido, y el Espíritu Santo me ayudó. Estoy muy emocionada por haber sido bautizada. El bautismo de estas 7 preciosas almas en la división del CID es un testimonio vivo de que los miembros de la Iglesia están esforzándose por alcanzar a otros mientras ejecutamos el plan Yo Iré y nos preparamos para la segunda venida de Cristo. La Semana del Evangelismo Femenino del Ministerio de la Mujer fue celebrada del 27 de mayo al 3 de junio en las iglesias adventistas de la América del Sur. El tema del evento fue Pase la página, Él reescribe la historia. En el estado de Sao Paulo, Brasil, la semana contó con la participación de las mujeres en los púlpitos y en otras actividades misioneras. En el transcurso de la semana se registraron cientos de bautizos, investiduras en el proyecto Mujeres de Misión y personas que expresaron interés en estudiar la palabra de Dios. El evento estuvo marcado por una fuerte respuesta y compromiso de las mujeres involucradas activamente en la difusión de las buenas nuevas del Evangelio. Adventistas de Moldavia y ADRA Rumanía unen fuerzas para brindar asistencia a los afectados por el terremoto en Turquía. Estas y otras noticias siguen después de la pausa. El universo es el retrato de un creador minucioso que imprimió significado en cada detalle. Basta observar la ligereza de cada trazo, la coordinación de colores y texturas. Todas las incontables criaturas que componen el cosmos cuentan con algo particular. Nada es igual.
Sin embargo, todo está en perfecta armonía. Hasta el ser más simple contribuyó con un resultado extraordinario. Pero una especie recibió atención especial, el toque literal del autor en sus orígenes. Sus manos contornan un proyecto a su imagen y semejanza. Enseguida, un soplo vital fue el toque final. Mi papá es bajito, pero igual, cuando crezca, quiero ser de su mismo tamaño. El mío es un gran cocinero, aunque tiene algunas ideas muy anticuadas. El mío es una persona con mucha experiencia y eso hace que sea la persona más sabia del mundo. Todos los papás son diferentes, pero todos nosotros en realidad somos hijos de un mismo padre. El perdón nos ayudará a vivir más. Después de analizar datos sobre la encuesta sobre religión, envejecimiento y salud de 1.200 personas de más de 25 años, los investigadores encontraron que la actitud de perdón hacia los demás está asociada a una disminución de riesgo de mortalidad o riesgo de muerte por cualquier causa. Ese es el hecho, pero hay esperanza. Casi todos nosotros hemos sido lastimados por las acciones o palabras de otros. Pero al aferrarnos a los rencores, tal vez hemos sido nosotros lo que hemos pagado al máximo en términos de niveles de ansiedad, hipertensión, depresión, abusos de sustancias dañinas y demás. Por otra parte, el consejo, perdonaos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo, te llevará por el sendero del bienestar físico, emocional y espiritual. El verano es una estación de luz, de días claros, de olas, de sol que calienta la piel y el corazón. El cielo azul refuerza la inmensidad del Creador y nos invita a confiar en quien dividió las estaciones. Aún en medio del dolor, el caos, la guerra y los problemas, Dios se hace presente. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti, hasta la noche brilla como la luz del sol. El 6 de febrero de 2023, un poderoso terremoto de 7.8 grados sacudió Turquía y Siria. El desastre afectó alrededor de 18 millones de personas, con un número de muertos de más de 55,000 y casi 130,000 heridos. Muchas personas fueron desplazadas de sus hogares, con más de 10 millones de personas que requieren asistencia inmediata. En respuesta a la crisis, un equipo de la Iglesia Adventista del Séptimo día en Moldavia, en colaboración con ADRA Rumanía, viajó a Hatay, Turquía. La comunidad adventista en Moldavia donó más de $13,000 para apoyar a los sobrevivientes. También recaudaron $10,000 adicionales para ayudar en el trabajo de asistencia a los refugiados. El siguiente video muestra la misión y la ayuda ofrecida por el equipo adventista en Hatay. Nos encontramos en la ciudad de Antioquía, donde los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. El desastre aquí es peor que una postguerra. No hay edificio o casa que no haya sido afectado por el terremoto. Las personas están conmocionadas y están tratando de asimilar estas emociones de pérdida y dolor. Muchos refugiados siguen mostrando hospitalidad. Cuando los visitamos en sus tiendas, nos ofrecieron té y comidas sencillas. Aunque sus familias se ven afectadas por la pérdida de sus seres queridos y sus hogares han sido demolidos inesperadamente, están tratando de sobrevivir manteniéndose unidos como familia y conservando su fe en Dios. Estamos tratando de ayudarles ofreciendo alimentos y productos de higiene. El pastor local está haciendo un trabajo maravilloso y desafiante en esta cultura islámica con casi ningún adventista del séptimo día. Él está haciendo todo lo posible para ayudar a los que puede, planeando mantenerse en contacto con ellos y compartir las buenas noticias de la fe cristiana y el regreso de Jesucristo. Llevamos aproximadamente 2 días en Turquía.
Llegamos a Hatay anoche y pudimos ver que los distritos en todas las direcciones han sido borrados de la faz de la tierra. Y lo que sigue en pie no puede ser llamado edificio. Son estructuras débiles. Cada ladrillo y cada pared en el área cercana está comprometida. Ya no hay seguridad para vivir en estos edificios y lo que las autoridades harán a continuación es derribar lo que aún está en pie. En la mañana intentamos entregar artículos a las personas que perdieron sus hogares y pudimos conocer familias afligidas, destrozadas por el dolor y el sufrimiento por los seres queridos perdidos, niños que quedaron sin padres y viceversa. Que Dios nos dé una mentalidad saludable para entender que esas señales tienen un mensaje especial para nosotros. Que Dios los bendiga a ustedes, quienes brindaron ayuda a los necesitados. Que Dios bendiga a aquellos que serán llamados por el Espíritu Santo para involucrarse en esta misión en un futuro cercano. Que Dios los bendiga. Más de 700 fieles y de la comunidad se reunieron en Queensland, Australia, para celebrar el aniversario número 50 de la Iglesia Adventista del Séptimo día de Springwood. El evento, denominado Planted, plantado, honró las profundas raíces de la Iglesia y contó con un culto especial que destacó su historia e influencia. Los antiguos pastores de Springwood presentaron una serie de sermones y hubo actuaciones musicales y presentaciones que ilustraron la historia de la Iglesia. El tema, Planted, representó la fuerte conexión de la Iglesia con la comunidad de Springwood y su compromiso de difundir el amor de Dios. Al final de la celebración, el pastor Brett Townend, presidente de la Iglesia Adventista del sur de Queensland, enfatizó la importancia de celebrar el pasado mientras se mira hacia el futuro con esperanza. Los líderes de la Iglesia también alentaron a la congregación a abrazar la fe, la comunidad y una visión para el futuro. La Escuela Adventista de Setúbal, en Portugal, enfrenta la falta de espacio y recursos limitados para el crecimiento. Los empleados, estudiantes y familias están orando por un nuevo edificio para acomodar el potencial de la escuela. Este trimestre, una parte de la ofrenda del 13º sábado ayudará a construir un nuevo edificio escolar. Esto permitirá que más familias sean impactadas por la educación adventista. Stephen N. Haskell fue el primer pastor adventista que visitó Portugal. Haskell viajó por el mundo al servicio de la Asociación General para explorar las condiciones para el avance misionero. En su viaje por el mundo, llegó a Portugal en julio de 1889. La obra adventista no comenzó sino hasta 26 de septiembre de 1904, con la llegada de la primera pareja misionera desde Estados Unidos a Lisboa, Portugal. Clarence A. Emerson y Mary Haskell Murphy, junto a su bebé, era una familia apasionada por compartir el mensaje adventista. Comenzaron a aprender portugués y poco después comenzaron a vender literatura, haciendo contactos misioneros y visitas y predicando. Desde esos humildes comienzos, la Iglesia Adventista en Portugal ha creado hasta llegar casi 10.000 miembros. Pero con 10 millones de personas en el país, es muy evidente el desafío misionero. Es difícil compartir el Evangelio en ciudades en crecimiento. La gente está ocupada, distraída e interesada en cosas distintas al cristianismo. Una manera como los adventistas han creado vínculos significativos en Portugal es a través de la educación. La Escuela Adventista de Setul abrió en 1983. Lilita ayudó a abrir la escuela y fue su primera maestra. Recuerda que comenzó con solo 2 estudiantes a los que se enseñaba en la iglesia. Y así, Fernando y Jorge fueron los 2 primeros que asistieron a la escuela aquí en Setúbal. A partir de allí, vinieron muchos otros niños. Al final del primer año, teníamos 28 niños y continuamos. Se nos permitió mantenerla abierta y muchos más niños vinieron a la escuela. Rápidamente superaron el pequeño espacio de la iglesia y finalmente el edificio del lado estuvo disponible y se mudaron. Los padres notaron que esta escuela tenía más que ofrecer que solo el currículo normal de otras escuelas. Con los años, el desarrollo de valores cristianos de los estudiantes han atraído a las familias a interesarse más por la iglesia adventista. Vemos a la escuela como un centro de influencia. Es un centro de influencia que trabaja con nuestros niños.
pero también con niños que no son de la iglesia o que pertenecen a otras iglesias. Y este es el gran método de trabajo de esta escuela, que influye en estos niños y sus familias, que vienen a la iglesia en ocasiones especiales. Algunos asisten regularmente a la iglesia y tenemos varios casos de jóvenes que se han unido al club de conquistadores y finalmente han sido bautizados. Y por eso mis conquistadores son perfecto complemento para el proyecto educativo de la iglesia. Al final, buscan educar para la eternidad. Esta iglesia es su base. Tiene una clara visión de misión. Y lo que hemos visto en nuestros 40 años de trabajo de esta escuela de Setúbal es una conexión muy fuerte entre lo que es la vida de la escuela y la vida de la iglesia. No solo podemos transmitir el conocimiento de Jesús a los niños, sino también a los padres que a menudo asistían a la iglesia y algunos niños que terminaron convirtiéndose en adventistas junto a sus padres. Esta pequeña escuela de Portugal tiene más potencial. Lamentablemente no hay espacio suficiente para ampliar la escuela y tienen pocos recursos. El personal, los estudiantes y sus familias oran por el nuevo edificio, con espacio para el potencial de esta escuela. Parte de su ofrenda al 13º sábado de este trimestre ayudará a construir un nuevo edificio en una zona de rápido crecimiento de la ciudad. Esto permitirá que más familias sean impactadas por la educación adventista. Sigo teniendo un cariño muy especial y siempre oro por esta escuela para que pueda crecer y desarrollarse y, quién sabe, algún día podamos tener una escuela con otras instalaciones más grandes y mejores, con más condiciones, y creo que ese es nuestro objetivo. Está en mi corazón. Por favor, oren por Lilita y por este proyecto. Gracias por apoyar la ofrenda del 13º sábado que impactará las vidas de familias de Portugal. Para conocer más historias de misiones y curiosidades sobre el movimiento adventista a lo largo de los años, visita la página de YouTube de los Archivos Adventistas, Adventist Archives en inglés, con David Trim. Ingresa al segmento This Week in Adventist History. Estas fueron las noticias de ANN. Ingresa a nuestro canal en YouTube, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Canal Mundial. Suscríbete y comparte las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Antes de despedirme, quiero compartir una buena noticia del libro de Isaías, capítulo 12, versículo 2. El texto dice: He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Visita también nuestro sitio web oficial de noticias, adventist.news/es. Dios mediante, la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, servicio, amor y esperanza. Un abrazo y que Dios te bendiga.